2 segundos. A ver. Habíamos estado viendo el tema de la resistencia. La última clase, uno de los compañeros tenía una duda que al final se cortó. Yo la verdad que no me acuerdo sobre qué tema era, pero de todos modos, si ustedes recuerdan, la vemos. O si el compañero entra y me la recuerdo, la vemos. Habíamos visto cómo se podía determinar la resistencia equivalente, habíamos visto anteriormente cómo se podía determinar los capacitores equivalentes en serie en paralelo, resistencia en serie en paralelo. ¿Todo esto para qué era? Hacemos un breve repaso. Como título teníamos análisis del circuito y dice, en el estudio del comportamiento de cualquiera de las partes o de los elementos de un circuito se precisa conocer cuál es la intensidad de corriente que circula por él. La determinación de la intensidad o intensidades de corriente que circulan por todos y cada uno de los elementos en un circuito dado recibe el nombre de análisis de circuito. Esto lo van a tener que aplicar en alguna medida en las materias sucesivas de electricidad electrónica. En el caso de circuitos simples, con un solo generador o con varios asociados en serie, es posible llevar a término el análisis de los circuitos aplicando de forma general los principios anteriormente considerados, así como las fórmulas de asociación de resistencias, condensadores, etc. Sin embargo, cuando existen varios generadores distribuidos por diferentes bifurcaciones o ramas, el problema del análisis se complica y es preciso recurrir a procedimientos más potentes y también más laboriosos. Desde el punto de vista práctico, por lo general nos va a tocar ver cómo se comporta un circuito frente a algunos tipos de resistencias o capacitores o bobinas o lo que sea. Bueno, eso se va a ir analizando en eso que es análisis del circuito. En lo que es física aplicada, nosotros le damos una pequeña introducción a ustedes como para que vayan masticando esta historia y la puedan ver tranquilamente, o sea, puedan entrar un poquito más con conocimientos a lo que es el análisis de los circuitos eléctricos. No es el objetivo acá meterse en el campo del análisis de los circuitos, pero sí dar una idea y dar los elementos necesarios como para que ya formen parte de su vida y de sus conocimientos, algunas de las partes más importantes de que se componen los circuitos eléctricos. Como verán ustedes, física aplicada, como ya les dije, es una materia que hay que verla, no hay que dejarla de lado y tampoco hay que considerar que no tiene sentido porque nos va preparando mentalmente para lo que se viene, que no es súper complicado, pero es muy interesante estar preparado en esta sala. Fíjense ahí al final de la página 37 tenemos un ejemplo de aplicación. Dice, problema número 1 de electrodinámica. 6 pilas AA se conectan en serie con una resistencia de 3 ohms. ¿Qué es esto? Me dirán ustedes, ¿cómo que las pilas tienen una resistencia de 3 ohms? Y bueno, sí, chicos, las pilas, como cualquier tipo de material, cualquier cosa que forma parte del circuito, repito, cualquier cosa que forma parte del circuito, siempre tiene alguna resistencia interior, porque por ahí tiene que pasar los electrones. Las pilas también tienen una resistencia porque generan una diferencia de potencial, o sea, energía capaz la potencia capaz de generar el movimiento de los electrones, pero también circulan por su interior. Entonces también tienen resistencia, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, toda esa química interior de una pila, desde el polo negativo de abajo hacia el polo positivo de arriba, siempre la vemos nosotros, disculpen, pero es una forma de verla, todo ese recorrido de los electrones también tienen una pérdida por resistencia. Hay una resistencia al pasaje de los electrones. No es que se crean electrones en el polo positivo y van al negativo, o al revés, salen del negativo y van al positivo y aparecen y desaparecen en esos dos puntos. No, hay un circuito. Los electrones pasan a través de todo esto. ¿Por qué? ¿Qué son los electrones? Para entender un poquito más la parte eléctrica. Y los electrones son esos pequeños elementos que giran alrededor de los átomos. Y hay
átomos de ciertos materiales como el cobre, que fácilmente el último electrón lo saca a una pequeña diferencia de potencial. No ofrece tanta resistencia. Ahí es donde aparece el concepto de resistencia. Para poder hacer saltar un electrón para poder hacer saltar un electrón de un átomo al otro, dentro de la cadena del circuito, hay que hacer fuerza. Y eso es la resistencia al flujo. Y esa es los 3 ohms que dice que hay en una pila AA. ¿Me entienden? Entonces, recapitulo. Todo el circuito genera resistencia. Yo en la clase pasada le había dicho que en un cablecito habían 2 resistencias en paralelo, qué sé yo, también genera una resistencia al pase o al flujo de los electrones, un cable de cobre o de aluminio, que es lo que más se usa para los cables, ¿sí? O para los circuitos, un circuito eléctrico, puede ser una placa de cobre pequeña que une las resistencias. ¿Vieron la plaquita de cobre, la placa de plástico con el cobre arriba? Bueno, esa plaquita que dibuja un circuito, por ahí tiene que pasar la corriente. Igual pasa por una placa de cobre y tiene cierta resistencia. Entonces yo puedo decir, bueno, todo ese circuitaje equivale a una resistencia. Chao, la puedo medir, porque puedo sacar todas las resistencias y puedo medir una por una los tramos de cuál es la resistencia de cada tramito de toda esa placa y determinar la resistencia global para hacer un análisis de cómo tengo que bajar la resistencia de un circuito que estoy armando, porque ya la tengo presente en toda ese chaperío que tiene que circular la energía eléctrica, ¿me entienden? Entonces, también en una pila eléctrica, la pilita que compro todos los días, tiene una resistencia interior al flujo de los electrones, ¿sí? Entonces acá el problema, este problema número 1 de electrodinámica, dice 6 pilas AA se conectan en serie con una resistencia de 3 ohms. Se sabe que la FEM de cada pila es de 1,5 voltios y que su resistencia interna es de 0,06 ohms. Bueno, la resistencia exterior, disculpen, era 3 ohms y la interior es 0,06 ohms. Esta es la resistencia que yo les estaba comentando, que es la resistencia interna de la pilita. Me equivoqué, no importa. Como verán, la resistencia externa es de 3 ohms, la que está acá. Y la resistencia interior de cada pila es de 0,06 ohms. Obviamente es menor, ¿sí? Bien. Y cada pila, como siempre sabido, es de 1,5 volts de tensión entre sus polos, podríamos decir. Dice, calcule la corriente y diferencia de potencial entre los terminales de cada pila. ¿Qué podría ser esta resistencia, chicos? A ver, como para que esto no parezca que he traído los pelos, es un problema estúpido, quién sabe de qué. Esto podría ser, la resistencia parece el filamento de un foquito. Antiguamente los foquitos eran de filamento. Bueno, ese filamento tiene una cierta resistencia que sabe debido a que en una tensión eléctrica dada, para una tensión eléctrica dada, se conoce cuál es la intensidad de corriente que puede aguantar o al revés. De alguna manera, a través de la ley de Ohm, yo puedo llegar a saber la resistencia de una lamparita de filamento. Bueno, esta lamparita de filamento, representada como una resistencia, ahora ya no es así. Recuerden que las LED nada que ver con esto, que las de bajo consumo nada que ver con esto, porque ya ahí ya hay otra historia eléctrica, electrónica que funciona, ¿sí? Funcionan con balastros, que son balastros se dice que son otros dispositivos electrónicos de arranque. Bueno, pero volviendo a la vieja linterna con la que jugábamos nosotros, no ustedes, cuando eran chicos, tenían foquitos de resistencia. Y supongamos que esta resistencia es 3 ohms, la del paso de la electricidad de modo tal que funcione el foquito. Y que la linterna está compuesta por 6 pilas AA, ¿sí? Entonces todo este aparatito en realidad es un circuito de una resistencia y 6 pilas es una linterna. Tan simple como eso. Para entender de qué se puede estar tratando esta historia. Y están puestas, fíjense, las pilas una arriba de la otra, en serie. Entonces, primera pregunta. ¿Cómo es el tema de la tensión entre los puntos A y B? Cuando yo tengo 6 pilas o fuentes eléctricas,
o generadores de energía eléctrica, o generadores de diferencial de potencial que están, podríamos decir, en serie. ¿Qué se hace con las tensiones? ¿A qué tensión estaría sometida esta resistencia? ¿Qué opinan ustedes? Esto es más que intuitivo, pero es lógico. Y aparte se puede ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la tensión eléctrica entre A y B si la tuviera que medir con un voltímetro? ¿Cuántos volts tendría yo entre A y B sobre el foquito? ¿Qué opinan? 9 voltios, profe. Correcto. Nosotros decimos que cada pila tiene 1,5 voltios. Acá tenemos 1,5 más 1,5 más 1,5 más 1,5 más 1,5 más 1,5. Las 9 pilas se multiplican, se suman las tensiones porque están en serie. Otro dato para tener en cuenta, cuando las pilas están en serie, o sea, cuando los generadores están en serie, si pueden generar diferencial de tensión fijo constante entre ambos extremos de los cables que están, se suma la tensión total. ¿Sí? Bueno, en este caso, para una, se supone que la lamparita esta trabaja con 9 voltios. O sea, se supone que no va a estallar la lámpara porque la tensión es muy alta. Pero suponemos que, bueno, tenemos 9 voltios. Veamos a ver cómo se plantea. En definitiva, la resistencia de 3 ohms por un lado, ¿sí? Y la resistencia al paso de la energía, la que nosotros habíamos llamado acá como resistencia, a ver, volvamos, acá está. Ahí está. Que decía que la energía eléctrica que suministra un generador o un circuito eléctrico depende de la cantidad de carga que lo atraviese. Dado que la fuerza electromotriz del generador representa la energía que suministra al circuito cada unidad de carga que lo atraviesa, se podría decir que la energía suministrada es QE, donde Q carga eléctrica y epsilon fuerza electromotriz. ¿Bien? Bueno, la fuerza electromotriz que nosotros tenemos acá generada por esta pila es de 9 voltios. La tensión, es de 9 voltios y capaz de generar fuerza electromotriz. Nosotros acá lo que habría que aclarar es que este epsilon sería la tensión de cada una, la fuerza, la energía de cada, la capacidad de tensión de cada una de las pilas, ¿sí? La tensión de cada una de las pilas. Y R es la resistencia generada por cada pila, ¿sí? Este símbolo significa cada pila. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Cuál sería la tensión en este circuito? ¿Cuál sería la intensidad de corriente de este circuito? Veamos. Tensión entre A y B es igual a I por R en general. ¿Sí? Lo mismo que hacemos para determinar la resistencia equivalente. Por un lado, la fórmula general, corriente por resistencia total, es la tensión entre A y B. Y por otro lado, la tensión entre A y B del otro extremo es 6 veces la fuerza dada por la tensión para generar el flujo eléctrico menos I por la resistencia, que vendría a ser toda la fuerza que cae como efecto de la resistencia de cada pila. ¿Sí? Por eso es tan chiquita esta resistencia, porque si fuera grande, entonces no podríamos hacer funcionar nada. Es lógico. Igualando estas dos ecuaciones, fíjense, por un lado se plantea que para acá, de A y B, para arriba tenemos las 6 pilas, y la tensión, ¿cuál va a ser? Como dijimos, la suma de las tensiones de cada pila, ¿sí? Y la tensión de cada pila es epsilon menos I por R, donde I es la corriente del circuito, R la resistencia de la pila. Como las tres son iguales, porque son idénticas las pilas, epsilon menos I por R, se la puede directamente multiplicar por 6, porque son 6 términos sumados iguales. Entonces, 6 por epsilon menos I por R, por un lado. Eso tiene que dar
ser igual a la intensidad del otro lado por la resistencia equivalente del otro lado. De ahí que se igualan las ecuaciones y podemos despejar ¿quién? Y. Perfecto, entonces despejamos Y, nos queda que es igual a 6 por E sobre R más 6R. ¿Sí? Bueno, la intensidad del circuito, si reemplazamos los datos que tenemos arriba, es 2,68 amperes. Tengan en cuenta que acá hay algo que hace variar la intensidad de corriente, no es tan directo. Es la resistencia equivalente, que está dibujadita acá. Fíjense, yo la voy a dibujar. Acá dice R chiquitita. Esto es la resistencia. ¿Se acuerdan? Y esto es el símbolo de quién? De una pila, de una fuente de energía. Repito, este es el símbolo de una resistencia y este es el símbolo de una pila o generador. ¿Sí? Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias correspondientes a cada pila. Esta es la resistencia de esta pila, 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 y así sucesivamente se representa la resistencia equivalente de las pilas. Acá, cuando en el dato hemos dicho, ustedes podrán observar una cosa. 6 pilas A se conectan en serie con una resistencia de 3 ohms. En los datos del problema, ¿encuentran algún dato de longitud de cable? ¿O longitud de circuito? No se encuentra. No hay nada que diga que tiene 3 metros de cable, 10, 20 o 30 centímetros de cable de tanto de sección de cobre o de aluminio. No dice nada. ¿Qué significa? Que está despreciando las pérdidas generadas por el cable. O podríamos decir también, por otro lado, bueno, la del cable la puso dentro de los 3 ohms. Lo cual es medio raro, porque bueno, capaz que el dato de la resistencia de esa lamparita es de 3 ohms. En ese caso, bueno, se despreció la resistencia, pero si nosotros medimos después de haber obtenido la tensión o la intensidad de corriente calculada, capaz que nos da menos. ¿Por qué? Y porque hay más resistencia, está la resistencia del cable que no fue considerada. ¿Me entienden? Este sería un ejemplo típico para hacer y resolver, para tener una idea de cómo se plantea el análisis de un circuito. Y fíjense, la intensidad de corriente está acá nombrada. ¿Cuál es el sentido? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda respecto de esto? Todo lo que hablamos anteriormente, chicos, todo lo que les hablé de fuerza electromotriz, de ley de Ohm y de toda esa historia, es para resolver este circuito que uno diría es sencillo. Sí, puede que sea sencillo, pero es la base para el entendimiento de los circuitos eléctricos. Bueno, y de esa manera el tema de electricidad queda concluido. No les estoy dando por este momento ejercicios de electricidad, ya veremos más adelante. Les he preparado, pero por el momento veamos la parte teórica y después veamos la ejercitación, que va a ser similar a estos ejemplos que hemos estado viendo acá. Nada más, nada del otro mundo. Nos tendríamos que zambullir en el tema del magnetismo, ya que hemos visto el tema de la electricidad, que es muy importante y que tiene que ver con cuestiones que van a ver en el futuro. Las fuerzas características de los imanes se denominan fuerzas magnéticas. El desarrollo de la física amplió el tipo de objetos que sufren y ejercen fuerzas magnéticas. Vimos que las corrientes eléctricas y en general las cargas en movimiento se comportan como imanes, es decir, producen campos magnéticos. Siendo las cargas móviles las últimas en llegar al panorama del magnetismo, han permitido, sin embargo, explicar el comportamiento de los imanes, esos
primeros objetos magnéticos conocidos desde la antigüedad. El término magnetismo tiene su origen en el nombre que en la época de los filósofos griegos recibía una región del Asia Menor, entonces denominada Magnesia. En ella abundaba una piedra negra o piedra imán capaz de atraer objetos de hierro y de comunicarles por contacto un poder similar a estos materiales. A pesar de que ya en el siglo XVI a.C. se conocía un cierto número de fenómenos magnéticos, el magnetismo como disciplina no comienza a desarrollarse hasta más de 20 siglos después, cuando la experimentación se convierte en una herramienta esencial para el desarrollo del conocimiento científico. Gilbert entre 1544 y 1603, Ampère entre 1775 y 1836, Oersted entre 1777 y 1851, Faraday entre 1791 y 1867 y Maxwell entre 1831 y 1879 investigaron sobre las características de los fenómenos magnéticos, aportando una descripción en forma de leyes. Los fenómenos magnéticos habían permanecido durante mucho tiempo en la historia de la ciencia como independientes de los eléctricos, pero el avance de la electricidad por un lado y del magnetismo por el otro preparó la síntesis de ambas partes de la física en una sola, el electromagnetismo, que reúne las relaciones mutuas existentes entre los campos magnéticos y las corrientes eléctricas. Maxwell fue el científico que cerró este sistema de relaciones al elaborar su teoría electromagnética. Veamos, el magnetismo de los imanes. El estudio del comportamiento de los imanes pone de manifiesto la existencia de cualquier imán de dos zonas extremas o polos en donde la acción magnética es más intensa. Los polos magnéticos de un imán no son equivalentes, como lo prueba el hecho de que enfrentando dos imanes idénticos se observan atracciones o repulsiones mutuas según se aproxima el primero al segundo por uno u otro polo. Para distinguir los dos polos de un imán recto se le denomina polo norte y polo sur. Esta referencia geográfica está relacionada con el hecho de que la Tierra se comporta como un gran imán. Las experiencias con brújulas indican que los polos del imán terrestre se encuentran próximos al polo sur y norte geográficos respectivamente. Por tal motivo, el polo de la brújula, que se orienta aproximadamente hacia el norte terrestre, se denomina polo norte y el opuesto constituye el polo sur. Tal distinción entre polos magnéticos se puede extender a cualquier tipo de imán. Las experiencias con imanes ponen de manifiesto que polos del mismo tipo, norte-norte y sur-sur, se repelen y polos de distinto tipo, norte-sur, sur-norte, se atraen. Esta característica del magnetismo de los imanes fue explicada por los antiguos como la consecuencia de una propiedad general de la naturaleza consistente en lo que ellos llaman la atracción de los opuestos. Bueno, para tener una idea del comportamiento de los polos magnéticos podemos hablar de los polos eléctricos. Una carga eléctrica negativa y negativa, ¿qué pasaría? Hagamos analogía como para no equivocarnos. Obviamente acá la cosa es distinta, porque los polos del mismo signo se repelen y los de signo contrario se atraen. ¿Sí? Veamos qué pasa con una carga eléctrica, como para ver las analogías y entendamos los fenómenos cómo ocurren en estos casos. Otra propiedad característica del comportamiento de los imanes consiste en la imposibilidad de aislar sus polos magnéticos. Así, si se corta un imán recto en dos mitades, se producen otros dos imanes con sus dos respectivos polos norte y sur, y lo mismo sucederá si se repite el procedimiento nuevamente a cada uno de ellos. No es posible entonces obtener un imán con un solo polo magnético semejante a un cuerpo cargado con electricidad con un solo signo. Dicha experiencia fue efectuada por primera vez por Peregrinus, sabio francés que vivió durante el 1270 y a quien se le debe el perfeccionamiento de la brújula, así como una importante aportación al estudio de los imanes. Dicho todo esto, entremos en las características de la fuerza magnética. A diferencia de lo que sucede con una barra de ámbar electrificada por frotamiento, la cual atrae hacia sí todos los objetos con la condición de que sean ligeros,
un imán ordinario solo ejerce fuerzas magnéticas sobre cierto tipo de material, en particular sobre el hierro. Este fue uno de los obstáculos que impidieron una aproximación más temprana entre el estudio de la electricidad y el del magnetismo. Las fuerzas magnéticas son fuerzas de acción a distancia, es decir, se producen sin que exista contacto físico entre los dos imanes. Esta circunstancia, que excitó la imaginación de los filósofos antiguos por su difícil explicación, contribuyó más adelante al desarrollo del concepto de campo de fuerza. Experiencias con imanes y dinamómetros permiten sostener que la intensidad de la fuerza magnética de interacción entre imanes disminuye con el cuadrado de la distancia, representado por Fn, la fuerza magnética, y por ello la distancia, y por el símbolo aproximado, es el símbolo de la proporcionalidad directa. Tal propiedad se expresa de la siguiente manera. Fuerza magnética es proporcional a la inversa de la distancia al cuadrado, ¿sí? Por lo menos ya estamos entendiendo una de las cuestiones que ocurren cuando estamos frente a un fenómeno magnético. Espectros magnéticos. Cuando se polvorea una cartulina con una lámina de vidrio situada sobre un imán, limadura de hierro, esta se orienta de modo regular a lo largo de las líneas que unen entre sí los polos norte y sur del imán. Lo que sucede es que cada limadura se comporta como una pequeña brújula que se orienta en cada punto como consecuencia de las fuerzas magnéticas que soporta. La imagen que forma este conjunto de limaduras alineadas constituye el espectro magnético del imán. El espectro magnético del imán permite no solo distinguir con claridad los polos magnéticos, sino que además proporciona una representación de la influencia magnética del imán en el espacio que los rodea. Así, una pareja de imanes enfrentados por sus polos de igual tipo dará lugar a un espectro magnético diferente al que se obtiene cuando se coloca de modo que sean los polos opuestos o más próximos. Esta imagen física de la influencia de los imanes sobre el espacio que les rodea hace posible la aproximación relativamente directa a la idea de campo magnético. La intensidad del campo magnético. Como sucede en otros campos de fuerza, el campo magnético queda definido matemáticamente si se conoce el valor que toma en cada punto una magnitud vectorial que recibe el nombre de intensidad de campo. La intensidad de campo magnético, a veces denominada inducción magnética, un término importante a tener en cuenta, se representa por la letra B minúscula y es un valor tal que en cada punto coincide con la dirección y sentido con los de la línea de fuerza magnética correspondiente. Las brújulas, al alinearse a lo largo de la fuerza del campo magnético de la Tierra, indican la dirección y el sentido de la intensidad del campo venido. La obtención de la expresión para B se deriva de la obtención de la observación experimental de lo que sucede en a una carga Q en movimiento en presencia de un campo magnético. Si la carga estuviera en reposo, no se apreciaría ninguna fuerza mutua. Sin embargo, si la carga que se mueve dentro de un campo creado por un imán se observa como su trayectoria se curva, lo que indica que la fuerza magnética Fm se está ejerciendo sobre ella. Del estudio experimental de este fenómeno se deduce que Fm es tanto mayor cuanto mayor es la magnitud de la carga Q y su sentido depende del sentido del signo de la carga. Fm es tanto mayor cuanto mayor es la velocidad v de la carga Q. Fm se hace máxima cuando la carga se mueve en una dirección perpendicular a las líneas de fuerza y resulta nula cuando se mueve paralelamente a ellas. La dirección de la fuerza magnética en un punto resulta perpendicular al plano definido por las líneas de fuerza a nivel de ese punto. Y por la dirección del movimiento de carga Q, lo que es lo mismo, la fuerza magnética es perpendicular al plano formado por los vectores, campo magnético y velocidad. Las conclusiones experimentales A, B y C quedan resumidas en la siguiente expresión. Fuerza electromagnética igual a la carga Q por la velocidad con que se desplaza esa carga en el campo magnético B por el seno de phi, donde B representa el módulo magnitud de la intensidad del campo y phi el
ángulo que forman los vectores velocidad con el de campo de fuerza, dado que la fuerza magnética, la velocidad y el sentido del campo magnético puede ser considerados como vectores, es necesario reunir en una regla lo relativo a la relación entre sus direcciones y sentidos. Entonces, el vector fuerza magnética es perpendicular al plano formado por los vectores B y B chica y B larga, y su sentido coincide con el avance de un tornillo que hiciera girar en el sentido que va de B chica a B grande, por el camino más corto. Dicha regla, llamada el tornillo de Maxwell, es equivalente a la regla de la mano izquierda, según la cual las direcciones de sentido de los vectores, fuerza electromotriz, velocidad de desplazamiento y dirección del campo vienen dados por los dedos del pulgar, índice y corazón de la mano izquierda. La ecuación 1,1 constituye una definición directa del módulo o magnitud de la intensidad del campo magnético, dado que a partir de ella se obtiene esta otra. El campo magnético es igual a la fuerza electromagnética sobre QB seno de phi. La dirección de B es precisamente aquella en la que debía desplazarse Q para que la fuerza magnética fuera nula, es decir, la de las líneas de fuerza. La unidad del campo magnético en el sistema internacional es el Tesla y representa la intensidad que ha de tener un campo magnético para que una carga de un coulombio se mueva en su interior a una velocidad de 1 metro por segundo perpendicularmente a la dirección del campo. Experimentarse una fuerza magnética de 1 newton. Entonces, un Tesla es igual a 1 newton por cada coulombio por metro por segundo. Aunque no pertenece al sistema internacional, con cierta frecuencia se emplea el Gauss, que es un Tesla igual, el Gauss, un Tesla es igual a 104 Gauss. En realidad no nos interesa mucho, pero si alguien quiere saber cuál es la equivalencia, está. En definitiva, un campo electromagnético es una cosa, un campo magnético podría definirse de la siguiente manera. Existen fuerzas que se generan cuando una carga pasa a través de un campo magnético. ¿Esto qué hace? Genera un vector de desplazamiento que se combina con el vector campo magnético y provoca una curva, una desviación de esa carga si venía a una cierta velocidad y libre en el espacio. Con eso nosotros entendemos qué pasa con el campo de fuerza, qué pasa con la velocidad de una carga, y vamos a estudiar, obviamente, un fenómeno interesantísimo que nos daría pie para entender cómo funcionan las cosas actualmente. El movimiento de partículas en un campo magnético. Los campos eléctricos y magnéticos desvían ambos las trayectorias de las cargas en movimiento. Interesante a tener en cuenta, pero lo hacen de modos diferentes. Una partícula cargada que se mueve en un campo eléctrico, como el producido entre dos placas de un condensador, plano dispuesto horizontalmente, sufre una fuerza eléctrica Fe en la misma dirección que el campo eléctrico E, que curva su trayectoria. Si la partícula alcanza el espacio comprendido entre las dos placas según una dirección paralela, se desviará hacia la placa, y si su carga es negativa, hacia la negativa en caso contrario, pero siempre en un plano vertical, es decir, perpendicular a ambas placas. Dicho plano es el definido por los vectores velocidad y campo eléctrico. Ahora, si las dos placas del condensador se sustituyen por dos polos de un imán de herradura, la partícula sufre una fuerza electromagnética, magnética, que según la regla de la mano izquierda es perpendicular a los vectores velocidad de desplazamiento y campo magnético. En este caso, la trayectoria de la partícula cargada se desvía en el plano horizontal. ¿Ven? Una pequeña diferencia. Ley de Ampère. La ley de Ampère establece que si integramos una trayectoria cerrada de un campo magnético B por un diferencial de longitud del mismo, siempre será igual al producto de la permeabilidad del medio mu multiplicada por la corriente neta I que se encuentra encerrada en esa superficie. Bueno, esta es la ley de Ampère,
cuya aplicación más importante es, de acuerdo a lo que hemos visto de cómo es un campo magnético, cómo se produce una intensidad de corriente. Fíjense, la curva C es una circunferencia cerrada en el conductor. El sentido de integración, regla de la mano derecha. El campo magnético es tangente al diferencial de longitud de L y de módulo constante en toda su trayectoria. Entonces, la intensidad de corriente neta que se encuentra encerrada dentro de una superficie, en este ejemplo en la trayectoria lineal. Entonces, un campo magnético en donde se produce una intensidad de corriente, esta se da de acuerdo a la regla de la mano derecha, la orientación del vector o el sentido de la intensidad de corriente con respecto al sentido del campo eléctrico. Y ahí lo